Estará con nosotros Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de Deuda Social de Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Sí. Del barómetro le llaman, ¿no? Del barómetro de deuda social. Sí. Barómetro porque es una medición. Porque mide, es un instrumento de medición. Y además es periódica. Claro. Nos parece, es uno de los estudios privados más serios, rigurosos y sistemáticos que ha comenzado ¿cuándo? El barómetro empezó en el año 2002, el programa, y desde el año 2004 hay una encuesta propia que se realiza los últimos 3 meses de cada año. Vamos a ver esa encuesta, vamos a comparar con los datos oficiales, pero eso solo como base de discusión para ver en qué situación estamos. ¿Te parece? Bien. Sí, muy bien. Acompáñanos. Eduardo, bienvenido. Vamos a tratar de partir de lo básico. Si vos tenés que explicarle al televidente, para la diferenciación estadística, ¿qué es un indigente y qué es un pobre? Para la estadística, ¿no? Para la estadística, sí. Un indigente es el hogar, porque primero se clasifica al hogar y después de ahí a las personas que viven en ese hogar, donde los ingresos monetarios no alcanzan a cubrir los gastos de alimentación. Y un pobre... Solo la canasta alimentaria. La canasta alimentaria, eso es el indigente, que se llama canasta básica alimentaria. Y la pobreza se calcula con algo que se denomina la canasta básica total, es decir, que además de tener en cuenta los gastos para alimentación, todos los otros gastos que necesita un hogar para funcionar normalmente, con los niveles de gastos y de consumos que tiene la sociedad en ese momento histórico. Es decir, que además de la alimentación, lo que son los gastos de transporte, los gastos de educación, recreación, ir al cine, alguna salida esporádica, no entran ahí los gastos de alquileres. Pero el pago de los servicios, todos los gastos que tiene en promedio una sociedad en ese momento histórico. Y es simplemente entonces una definición que se toma a partir del ingreso y no del acceso a los bienes o servicios. Es a partir del ingreso. En realidad lo que se hace con eso es una medición indirecta de los niveles de pobreza, ¿no? Pero es la forma más fácil. En ese caso no se mide el consumo, sino el ingreso. El hogar puede estar utilizando ese ingreso para otra cosa, entonces no tendría los consumos necesarios para no ser pobre. Pero las encuestas, en general todas las encuestas comúnmente, salvo lo que son las encuestas de gastos e ingresos de los hogares, que se hacen más en forma más espacial, pueden hacerse cada 5 años o 10 años, dependiendo del país, pero lo que se miden son los ingresos de los hogares, no en qué están gastando la plata los hogares. Y en el caso del observatorio, ¿qué tipo de encuesta hace? Sí, el tipo de encuesta es una encuesta de hogar, como comúnmente son las encuestas tanto oficiales o privadas para recabar estos datos. ¿Eso quiere decir que hay un encuestador que va por domicilio? Por domicilio. ¿Sí? Es una encuesta de 5.600 casos desde el año 2010, donde empezamos una nueva etapa del Bicentenario, es decir, se accede directamente a las viviendas, es representativa de ciudades de más de 80.000 habitantes de todo el país. Es muy abarcativa. Es muy abarcativa, es una encuesta muy ambiciosa. Sí. ¿Y qué es lo que le da esa encuesta hoy? Tenemos alguna... Vamos a ver primero lo que es la presentación oficial del tema. Esto tiene que ver con la incidencia de la pobreza e indigencia en hogares. Esto es lo que demuestra el gobierno, que obviamente siempre dice la historia para ellos en este país comenzó en 2003. Y entonces dicen, veníamos de un momento, obviamente toman el peor momento, porque todos sabemos que 2002 y 2003 fue el peor momento de la economía argentina y el peor momento socialmente en la Argentina. Y dicen, bueno, tenemos un éxito arrollador, en estos momentos casi no tenemos pobres ni indigentes, tenemos un 1,5 de hogares indigentes y un 3,7 de hogares pobres. Veamos lo que la encuesta, la primera placa que tenemos de la encuesta que difundió, con resultados preliminares, me decías recién, sí. Estos no son definitivos. Ustedes dicen, aquí ¿qué es lo que están marcando? Lo que se está marcando acá es lo primero que aparece es el adulto equivalente, que técnicamente sirve para igualar las necesidades de consumo de los diferentes hogares que están en la sociedad. Por supuesto, para explicarlo fácilmente, si vive una sola persona va a tener menos necesidades de consumo que si viven 4 personas. Bien, si las 4 personas que viven en un hogar son adultas,
van a tener más necesidades de consumo que si es un matrimonio con 2 chicos chiquitos. Los chicos chiquitos tienen menos necesidades de consumo. Entonces se traduce eso, es una cuestión muy técnica, algo que se denomina adulto equivalente. Para transmitirlo más fácil, por ejemplo, un chico de 3 años tiene 0,3 que un adulto en necesidades de consumo. Para transmitirlo más fácil se utiliza esto que es la familia tipo, es decir, un matrimonio y 2 chicos, ¿cuánto dinero necesitarían para no ser pobres o no ser indigentes? O sea que por adulto tendríamos hoy que se gastan 255 pesos, con 255 pesos según el INDEC, El último dato del INDEC. El último dato del INDEC, Sí. que es al tercer trimestre de 2013, Sí. con 255 pesos come. Con 255 pesos come, porque Que es la de ahí canasta donde ves las alimentaria, notas en los famosos 6, 8 pesos. con 6, 8 pesos por día el gobierno dice que comes. Claro, claro. Y para la familia ese número te da para la familia tipo te da 788. Claro. Cuando ustedes hablan, y acá estamos tomando la canasta mínima, es decir, ustedes acá toman 2 parámetros, una mínima y una máxima, Claro. que la estiman a partir de privados. Sí, porque nosotros no generamos la canasta, no la calculamos, sino que lo que medimos nosotros con la encuesta son los ingresos de los hogares. ¿Sí? La canasta la están generando diferentes instituciones, organismos y universidades y hacemos un promedio de lo que son esas canastas. Ese promedio mínimo te da que esto se multiplica por 2,3 o 2,4 Sí. y que esto se multiplica también por 2,5 casi, o un poco sí, más. Sí, sí. No, sí, no, se por duplica más. un poco más, más de 2,7, 2,8. Claro. O sea, hay una diferencia importante que esto tiene que ver con la manipulación estadística de los datos de la medición de precios. Todavía falta saber, ahora que supuestamente viene el sinceramiento, estos números deberían tender a converger. Pero estamos ante un problema mucho más grande que el que se reconoce. Claro. Esa sería la conclusión. Esa es la conclusión. Sí. Vamos a ver ahora la segunda placa que tiene que ver precisamente con la canasta básica total. La que define los niveles de pobreza, la que clasifica si un hogar está por arriba del nivel de pobreza o por abajo o si está en la pobreza. Porque lo otro veíamos indigencia. Indigencia, que es solo el gasto de alimentación. El gasto de alimentación. Ahora vamos a ver la canasta total. Para el INDEC, volviendo al ejemplo del adulto, son menos de 600 pesos Sí. y menos de 1.800 para la familia. Para los privados esto está para fin de 2013, o sea, Sí. estamos viendo una película que ya pasó, está en casi 1.300 y casi 4.000. Casi 4. En las últimas mediciones, que es la última versión que hicimos, estamos considerando 4.200 pesos, ¿no? Porque esto se ajustó después con los datos de diciembre. Vamos a ver la próxima placa. Aquí está, ¿qué definen en las estadísticas privadas y públicas? Que era para las estadísticas, ¿qué es un pobre o qué es un indigente? Claro. La próxima lo que vamos a ver es la evolución según las cifras privadas y oficiales de cómo se compone esto. ¿Tenemos una placa más, señor director? No, vamos a ir a un corte entonces. En el próximo bloque, porque tengo que ir a una tanda y me estaban haciendo señas y no lo vi, ¿cuánto hace que estás trabajando en esto? En la universidad, Ocultando básicamente este tema de deuda social y pobreza. específicamente en la universidad 5 años, pero si no, con la temática hace mucho, 17 años, 18, Bueno, 20. te voy a pedir, además de revisar estos números que anunciaba, te voy a pedir, desde tu percepción o desde tu realidad, ¿cuál ha sido el cambio del pobre en la Argentina en los últimos años? Es decir, ¿qué es lo que vos estás notando? ¿Dónde hubo avances y cuáles son las carencias más fuertes que hay? ¿Cuáles fueron los programas? Te doy toda la agenda de temas que vienen. Sí. ¿Cuáles son los programas que realmente fueron efectivos? Hubo un plan de hambre urgente en su momento. ¿Y cuáles son los que se quedaron en anuncios y no llegaron a nada? Pero eso en el próximo bloque.